Y si el verdadero motivo por el cual tu vida parece desalineada no están las metas que vos escol, más na orden en que vos se as coloca, tal vez o problema nunca te nacido o que, más o que. ¿Alguna vez te preguntaste por qué, mesmo alcanzando conquistas, algo dentro de ti permanece inquieto? ¿Y por qué, a pesar de tanto esfuerzo, parece que todo a su alrededor insiste en naos encaixar? La respuesta puede ser desconcertante, pero simple. Cuando Deus não está no centro, todo maíz gira fora de eixo. Cuando Él é apenas uma opção entre tantas, o sentido se dilui, a direção se perde, e o suceso se transforma en peso. Hoy vamos a explorar algo que poucos têm coragem de dizer. O suceso verdadeiro não começa com Macao, mas com alinhamento. Este video vai além das frases prontas. Aqui vos encontrará uma nova forma de olhar para seus dias, suas decisões e até seus silêncios. Si quieres descubrir cómo el orden espiritual puede redefinir tu camino, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y déjanos un comentario. ¿Has sentido alguna vez que te alejaste de lo que más importa? Ahora, comencemos una historia que no solo te hará pensar, sino que puede transformar profundamente cómo vives a partir de hoy. No se trata de cuánto corres, ni de cuántos sueños persigues. Se trata de dónde estás pisando. Porque hay personas que, a pesar de todo su esfuerzo, sienten que algo no encaja. Lo intentan una y otra vez, buscan avanzar, pero siempre hay un desequilibrio que las devuelve al mismo lugar. No es falta de talento, no es debilidad, es la base. Imagina una casa perfectamente construida, hermosa por fuera, impecable en sus detalles, pero levantada sobre arena. Al principio parece firme, segura, pero cuando llega la tormenta, el suelo cede. Las paredes se agrietan. Todo lo visible se derrumba por lo que no se ve. Así pasa con la vida cuando se edifica sobre lo inestable. Muchos construyen sobre logros, sobre dinero, sobre aceptación externa. Y mientras tanto, su interior se vacía. Viven hacia afuera, pero por dentro se sienten perdidos. Tal vez tú también lo has sentido. Ese vacío sutil que aparece cuando el ruido se apaga, cuando no hay nadie mirando. Esa pregunta que vuelve una y otra vez. ¿Sobre qué estoy construyendo mi vida? ¿Estoy caminando sobre roca o sobre arena disfrazada de certeza? Pensar no es suficiente. Querer no basta. Sin una dirección más alta, incluso las mejores ideas se convierten en trampas. La mente necesita anclaje, un centro, un propósito más allá del ego. Y ese propósito no se improvisa, se elige. Colocar a Dios en el centro no es una frase bonita. Es una decisión estructural. Es lo que da forma al resto. No se trata de rezar de vez en cuando. Se trata de construir desde lo eterno. Cuando Él es el fundamento, no importa cuánto tiemble el mundo, tú permaneces firme. Porque al final, no gana quien corre más. Gana quien construye sobre lo que no se mueve. Y quizás hoy sea ese momento en que dejas de correr para observar tu suelo. Para hacer silencio y mirar hacia adentro. No para encontrar respuestas instantáneas, sino para comenzar desde el principio. Desde lo esencial, desde lo que no cambia. Y cuando empiezas por ahí, lo demás comienza, poco a poco, a colocarse en su lugar. No es que falten respuestas. Lo que suele faltar es orden. Hay quien comienza por los resultados, por la apariencia, por la velocidad. Pero todo eso se vuelve confuso cuando lo más profundo sigue sin dirección. Y es ahí donde muchas vidas se desajustan, cuando lo esencial está fuera de lugar. Imagina por un instante que todo en tu vida es una casa. Las finanzas, las relaciones, tus decisiones, tu cuerpo, tu tiempo. Cada cosa es una habitación. Pero sin una estructura central, todo comienza a tambalear. No importa cuán decorado esté un cuarto si los cimientos están mal puestos. Colocar a Dios en primer lugar no es un acto simbólico. Es un rediseño completo. Es volver a dibujar tu plano de vida desde el centro. Porque cuando ocupa ese primer lugar, lo demás se ordena sin que tengas que forzarlo. Tus prioridades cambian. Lo que antes parecía urgente, deja de serlo. Lo que parecía esencial, se revela como ruido. Ya no corres detrás de lo superficial. Ya no necesitas impresionar a nadie. Comienzas a reconocer que hay una voz más suave que el mundo, más profunda que tus pensamientos. Y aunque no siempre grita, esa voz te guía si aprendes a escucharla. Pero, ¿cómo se escucha a Dios en medio de tanto ruido? No es magia, no es misticismo, es conciencia. Es hacer una pausa interna para preguntarte, antes de cualquier decisión, ¿esto me acerca o me aleja de lo que tiene verdadero valor?
Cuando esa pregunta se vuelve hábito, todo cambia. El estrés pierde fuerza. Las comparaciones dejan de doler. Las decisiones ya no nacen del miedo, sino del discernimiento. Porque no estás actuando solo. Estás construyendo en colaboración con algo mayor que tú. Y lo curioso es que el mundo casi nunca habla de esto. Nos enseñan a perseguir, pero no a discernir. Nos dicen que hay que hacer más, pero no nos muestran que dejar de hacer. Y así nos llenamos de actividad sin propósito, de metas que no sanan, de logros que no sustentan. Pero cuando Dios entra primero, lo falso pierde espacio. Lo urgente cede ante lo importante, y lo que parecía imposible empieza a tomar forma. Entonces, no se trata solo de buscar a Dios cuando todo va mal. Se trata de empezar por el antes que todo. Y cuando eso sucede, algo dentro de ti cambia, y comienza a aparecer un nuevo tipo de dirección. Hay momentos en los que la vida se detiene, no por falta de movimiento externo, sino por una inquietud interna que insiste en ser escuchada. Esa incomodidad silenciosa que aparece en medio del ruido, cuando todo parece estar funcionando, pero dentro algo no encaja. Es en esos momentos que surge una pregunta que no se puede ignorar. ¿Estoy alineando mi vida con lo que Dios quiere para mí o solo con lo que el mundo espera de mí? Puede parecer una pregunta simple, pero su poder es profundo, porque no se trata de religión, se trata de dirección, se trata de propósito, de raíz. Y cuando esa raíz está desconectada de lo esencial, todo lo que florece encima se marchita rápido. Muchas personas viven según expectativas que ni siquiera eligieron. Estudian lo que otros decidieron. Trabajan para alcanzar estándares impuestos. Aman para no estar solos y eligen caminos por miedo a decepcionar. Y al final del día, por más que hayan cumplido todo lo que la sociedad valora, se sienten vacíos. Porque la vida sin propósito real se parece al éxito sin alma. Luce bien, pero pesa mucho. La verdadera transformación no empieza con grandes decisiones. Empieza con una pregunta honesta, y con la valentía de no responder con lo que suena bien, sino con lo que es verdad. Tal vez esa pregunta ya te rozó en algún momento. En una madrugada en silencio, en una conversación incómoda, en un fracaso que dolió más de lo esperado, o en ese instante en que todos te aplaudían, pero tú sabías que algo dentro se estaba apagando. Colocar a Dios en primer lugar comienza por ahí. No es un gesto externo, es una rendición interior. Es aceptar que necesitas guía, no porque seas débil, sino porque entiendes que tu visión es limitada. Es confiar en que hay una sabiduría que ve más lejos que tus planes y que alinea tu vida con esa fuente, ese camino más seguro, aunque no siempre más fácil. Y cuando das ese primer paso, algo comienza a ajustarse. No de inmediato, no con espectáculo, pero sutilmente, como una brújula que vuelve a apuntar al norte después de estar desorientada. Tu alma empieza a rechazar lo que antes toleraba. Ya no buscas paz en los lugares ruidosos. Ya no aceptas relaciones que drenan. Ya no te convences con excusas que antes eran suficientes. No porque alguien te lo imponga, sino porque tu interior empieza a reclamar coherencia. Y ahí empieza otra etapa, la de escuchar de nuevo, la de caminar más despacio, la de priorizar lo invisible sobre lo urgente. Porque lo más profundo de ti sabe algo que tu mente aún no puede explicar. Cuando lo eterno es tu base, lo temporal se ordena solo. A veces creemos que éxito es sinónimo de plenitud. Pensamos que quien tiene más, vive mejor. Que quien alcanza logros, automáticamente encuentra paz. Pero ¿cuántas veces hemos visto lo contrario? Personas admiradas por todos y destrozadas por dentro. Fama sin propósito. Riqueza sin descanso. Reconocimiento sin dirección. Y detrás de esas máscaras bien construidas, una soledad que grita, un alma desnutrida. Porque el éxito, cuando se levanta lejos de Dios, no tiene raíces. Parece fuerte, pero es frágil. Parece alto, pero está hueco. Napoleón Hill lo dijo con claridad. Un hombre que no puede controlarse a sí mismo, nunca podrá controlar nada que valga la pena. Y ese control no se trata de rigidez ni de fuerza externa. Se trata de alineación. De saber quién eres cuando nadie te observa, de tomar decisiones no desde el impulso o la ansiedad, sino desde un lugar profundo que entiende que cada paso tiene consecuencias. Y ese lugar profundo solo se alcanza cuando tu espíritu tiene una base firme. Cuando Dios está ausente del centro, el ego toma el trono. Y el ego es un líder exigente, inestable, ruidoso. Siempre quiere más. Siempre teme perder. Siempre necesita aprobación para sentirse válido. Pero cuando Dios ocupa ese espacio,
Todo cambia. El ruido cede. La presión disminuye. El corazón encuentra ritmo. La mente encuentra dirección. Y no se trata de abandonar tus metas, sino de redefinir desde dónde las construyes. ¿Estás persiguiendo logros para llenar vacíos? ¿O estás construyendo desde una plenitud que ya habita en ti? Porque hay una diferencia enorme entre luchar para tener valor y vivir porque ya sabes que tienes valor. Una nace del miedo. La otra nace de la verdad. Cuando empiezas a caminar con Dios en el centro, algo curioso sucede. Ya no necesitas demostrar tanto. Ya no dependes del aplauso. Ya no temes decir que no. Porque sabes que no estás solo, y que tu identidad no se negocia con likes ni con logros visibles. Y eso no te hace débil. Te hace libre. Libre para escuchar tu alma. Libre para avanzar sin prisas. Libre para equivocarte y aprender sin condena. El verdadero éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que sostienes cuando todo tiembla. Y solo quienes construyen desde dentro pueden resistir las tormentas sin romperse. Por eso, antes de seguir acumulando, detente. Pregúntate, ¿esto que estoy alcanzando me acerca a la paz o me arrastra al ruido? Y si la respuesta te incomoda, tal vez sea el momento de ajustar la dirección, no desde el miedo, sino desde la lucidez. Porque cuando tu espíritu se alinea, tu camino empieza a corregirse por sí solo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está despertando. Quizás no sepas explicarlo del todo, pero sientes que este mensaje no es casual. Tal vez sea esa voz que has ignorado por mucho tiempo, volviendo a hablarte en medio de silencio. Por eso, te invito a quedarte hasta el final de este video. No por mí, no por el canal, sino por ti. Porque los próximos minutos pueden abrir espacios que llevan años esperando ser tocados. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, pero sí claridad. No promesas vacías, sino dirección real. Si este contenido ya tocó alguna parte de tu historia, dale me gusta al video. Ese pequeño gesto puede ayudar a que este mensaje llegue a alguien que lo necesita, quizás más que tú. Y si sientes que esta conversación tiene sentido, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí hablamos de propósito, de alma, de decisiones con sentido. Porque una vida alineada no se construye sola, se cultiva con conciencia, paso a paso, palabra por palabra. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que estabas persiguiendo lo correcto, pero desde el lugar equivocado? Tal vez tu historia inspire a otros. Tal vez, al compartir, descubras que no estás solo en esta búsqueda. Hay silencios que asustan y otros que revelan, porque a veces la vida parece haberse detenido. Nada avanza. Las oraciones no parecen ser respondidas. Las señales no llegan. El ruido del mundo se apaga y lo único que queda es eso, un vacío, un silencio profundo. Pero no todo silencio es ausencia. A menudo, ese espacio callado no es una negación, sino una invitación, una pausa sagrada, una preparación. Dios no siempre responde con palabras. A veces, responde con quietud, con demora, con momentos donde parece que nada ocurre. Y sin embargo, todo se está reorganizando. En ese aparente vacío, algo empieza a cambiar. Tus pensamientos se aquietan, tu ansiedad baja, tu necesidad de controlar, todo se suaviza. Y poco a poco, comienzas a distinguir una voz que no grita, pero que orienta, la voz de la claridad. Napoleón Hill hablaba de la inteligencia infinita, una fuente de sabiduría superior que solo puede escucharse cuando la mente se silencia. Y es cierto, porque cuando el alma está llena de ruido, no hay espacio para lo eterno. Pero cuando haces espacio, algo eterno entra. Proverbios 3:6 lo dice con precisión. Reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Eso no significa que el camino se vuelva fácil. Significa que se vuelve claro. Y cuando hay claridad, el miedo pierde fuerza. Muchos viven atrapados entre decisiones. Saben que quieren, pero no logran avanzar. O peor aún, avanzan sin dirección. Porque deciden desde la urgencia, desde el miedo, desde la necesidad de probar algo al mundo. Pero cuando Dios está primero, esa presión se disuelve. No porque las decisiones se vuelvan obvias, sino porque ya no las tomas solo. Empiezas a elegir desde un lugar más profundo. No te guías solo por lo lógico, sino por lo que da paz. No haces lo que todos hacen, haces lo que tiene sentido para tu alma. Y esa paz es uno de los signos más claros de que vas en la dirección correcta. Pero atención, esa paz no siempre es cómoda. A veces,
Decir sí a lo correcto implica soltar lo que parecía seguro. A veces, seguir la paz de Dios significa caminar por donde nadie más va. Y aquí está la clave. La claridad no siempre llega con una señal brillante. A veces, llega como una sensación sutil de alineación. Un suspiro profundo que no puedes explicar, pero que lo cambia todo. Por eso, si estás en un momento silencioso, no huyas. No llenes el vacío con distracciones. No corras a buscar ruido. Quédate, escucha, ora sin exigir, respira sin ansiedad, porque en ese aparente silencio puede estar naciendo tu nueva dirección. Hay decisiones que parecen correctas, hasta que se convierten en peso. A primera vista, todo encaja, la lógica, los beneficios, las expectativas. Pero una vez dentro, algo no fluye. La ansiedad crece, la paz desaparece, y lo que parecía una elección sabia se convierte en una carga difícil de sostener. Esto pasa cuando decidimos desde el miedo, desde la prisa, desde la necesidad de salir de un lugar incómodo a cualquier precio. Pero hay otra forma de elegir, una que no depende del impulso ni de la urgencia, una que se construye en silencio, en oración, en espera. Esa es la diferencia entre decidir solo y decidir con Dios. El mundo nos enseña a actuar rápido, a no detenerse, a responder sin pensar. Pero Dios, en cambio, nos enseña a discernir. Y quien discierne, elige mejor. No porque vea el futuro, sino porque camina con una paz que lo protege del error. La prisa es enemiga de la claridad. Y muchas veces, detrás del movimiento apresurado, se esconde temor a perder oportunidades, a decepcionar a alguien, a no estar a la altura. Pero cuando Dios está primero, el corazón se aquieta. Ya no necesitas impresionar, porque sabes quién te guía. Ya no decides para llenar vacíos, porque ya estás completo. Entonces, empiezas a vivir de otra manera. Antes de actuar, haces silencio. Antes de responder, oras. Antes de elegir, escuchas. Y en esa pausa breve pero sagrada, algo se revela. Una dirección, una sensación, un sí que no se impone, pero que se siente firme. Es cierto, el mundo puede no entender tu lentitud. Puede juzgar tu calma como indecisión. Puede llamarte lento, inseguro, pasivo. Pero tú sabes que esa espera no es inactividad, es sabiduría, porque estás esperando la voz que importa. No cualquier dirección, sino la correcta. Y cuando llega ese momento de actuar, lo haces con firmeza. No porque tengas todas las garantías, sino porque ya no caminas solo. Esto no significa que nunca te equivoques. Significa que incluso cuando fallas, sabes regresar, sabes ajustar el rumbo, sabes pedir guía otra vez. Eso es caminar con Dios. No es perfección, es alineación constante. Entonces, antes de tu próxima decisión, detente. Respira, ora, espera, y luego pregúntate con honestidad. ¿Esto me acerca a Dios o me aleja de Él? Esa única pregunta puede desenmascarar muchas ilusiones y protegerte de caminos que solo parecen promisorios por fuera. A veces, lo que brilla es lo que más te aleja, y lo que exige espera es justo lo que necesitas. Porque cuando Dios participa desde el principio, la vida deja de ser una serie de reacciones y se convierte en un camino con propósito. Hay un patrón silencioso que muchos repiten sin darse cuenta. Viven, eligen, corren, apuestan, y solo cuando todo se rompe, buscan a Dios. No porque no crean en Él, sino porque lo ven como un reparador, no como un arquitecto, como una salida, no como un punto de partida. Pero hay una diferencia profunda entre poner a Dios en primer lugar y usarlo como último recurso. Cuando todo va mal, oramos. Cuando se pierde el trabajo, pedimos dirección. Cuando el corazón se rompe, buscamos consuelo. Cuando los planes fracasan, suplicamos por una nueva oportunidad. Y sí, Dios escucha. Siempre, pero ¿por qué esperar al colapso para comenzar a construir con Él? Imagina por un momento qué pasaría si invirtieras el orden. Sí, antes de comenzar, hiciera silencio. Sí, antes de decir sí, preguntaras en oración. Sí, antes de firmar, de amar, de correr, te detuvieras a discernir. No para pedir permiso, sino para conectar con lo que realmente importa. La mayoría de los errores que dejamos atrás tienen algo en común. Tomamos decisiones sin consultar al alma. Nos dejamos llevar por la emoción, por la presión, por lo que parecía lógico. Y luego, cuando todo se desmorona, preguntamos a Dios por qué no funcionó.
Pero la verdadera pregunta es, ¿lo invité a ser parte desde el principio, o solo cuando ya era tarde? No hay juicio en esta reflexión, solo una invitación a despertar. Porque cuando colocas a Dios desde el inicio, algo invisible se activa. Tus pasos se suavizan, tus reacciones disminuyen, tu discernimiento se afina. Y aunque no evites todas las tormentas, aprendes a navegar con dirección. Decidir con Dios no significa que todo será fácil. Significa que no cargarás solo con el peso de las decisiones, que no avanzarás por presión, sino por claridad, y que cuando falles, porque fallarás, tendrás un lugar donde volver sin culpa, sin máscaras, sin miedo. Por eso, si en este momento estás a punto de tomar una decisión importante, no corras. Haz de este instante un altar. Cierra los ojos. Respira. Pregunta. No busques señales en el ruido. Busca paz en tu espíritu. Y si esa paz no llega, espera. Porque a veces, esperar es obedecer. A veces, la pausa es protección. Quizás este capítulo no sea casual. Quizás sea esa pequeña sacudida que necesitabas para cambiar el orden. Y si algo en ti se movió, escríbelo. Dilo en voz alta. Quiero comenzar a decidir con Dios. No después, desde ya. Porque cuando eso se convierte en hábito, el futuro deja de ser un salto al vacío y comienza a parecerse a un camino firme, paso a paso. No siempre lo notamos al principio. Algunas personas llegan a nuestra vida con sonrisas, promesas, intenciones bonitas, pero con el tiempo, algo se va apagando dentro de nosotros. Y sin saber cómo, nos descubrimos más cansados, más confundidos, menos alineados con lo que realmente somos. Las relaciones tienen peso, energía, influencia, y cuando Dios no está en el centro de nuestra vida, corremos el riesgo de elegir mal, no por maldad, sino por desconexión, por no discernir, por no detenernos a preguntar. ¿Esta persona me acerca o me aleja del propósito que Dios tiene para mí? Muchas veces, el verdadero obstáculo no es externo. Es una alianza equivocada, una amistad que drena, un vínculo que sabotea, una sociedad que promete mucho, pero que en silencio nos desvía del camino. Y cuando eso pasa, la vida comienza a estancarse. No porque falte fe, no porque falte talento, sino porque estamos caminando con personas que no están alineadas con la dirección que Dios quiere para nosotros. Napoleón Hill lo expresó con claridad. Eres el promedio de las 5 personas con las que más te relacionas. Pero también advirtió, esas personas influyen directamente sobre tu mente subconsciente. En otras palabras, te impregnas de lo que te rodea. Y si te rodeas de envidia, de queja, de impulsividad, de falta de propósito, eso comienza a modelar tu interior. No siempre lo vemos, pero lo sentimos. Un cansancio sin razón, una pérdida de enfoque, un vacío que crece, aunque todo parezca estar bien. Y en muchos casos, eso no es otra cosa que una alarma espiritual. Dios tratando de decirte, esta conexión no te está haciendo bien. Y cuando decides poner a Dios en primer lugar, algo en tu espíritu cambia. Empiezas a notar lo que antes tolerabas. Te incomodan ciertas conversaciones. Te molesta la ligereza con la que algunos viven. Y no porque te creas mejor, sino porque ahora ves con otros ojos. Con ojos que disciernen. Con un alma que anhela crecer. Y a veces, ese crecimiento requiere soltar. Cerrar ciclos. Dejar ir lo que una vez fue bueno, pero que hoy solo retiene. Duele, sí, pero más duele quedarse donde no perteneces. Dios no quita por capricho. A veces, permite que relaciones se rompan para salvarte de lo que tú aún no ves. Te ama tanto que incluso te incomoda para protegerte. Por eso, si últimamente has sentido que algo no encaja en tus vínculos, escucha. No ignores esa sensación. Puede que no se trate de una persona mala, sino de una conexión fuera de tiempo. Y cuando decides rodearte solo de quienes te acercan a lo eterno, el camino se hace más claro, más ligero, más verdadero. No toda puerta abierta viene de Dios, y no todo cierre es una pérdida. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar cuando comienzas a caminar con propósito, porque la vida, cuando no se discierne, puede disfrazar trampas de regalos y atajos de señales divinas. Algunas oportunidades brillan, son urgentes, prometen mucho, se presentan justo cuando estabas esperando algo. Pero brillar no es lo mismo que alumbrar, y no todo lo que llega con intensidad trae luz. Por eso, una de las señales más importantes del crecimiento espiritual es esta: ya no te dejas llevar solo por lo que emociona,
sino por lo que da paz. La paz es una brújula silenciosa, a veces discreta, a veces clara, pero siempre coherente. Y cuando falta, aunque todo se vea bien en papel, algo dentro de ti se resiste. Eso no es miedo, es sabiduría. Dios habla de muchas formas, a través de la intuición que no se puede explicar, a través de la falta de paz que se instala en el pecho, a través de personas que te confrontan con amor, a través de puertas que simplemente no se abren, por más que empujes. Y esa resistencia no es castigo, es protección, porque hay caminos que no debes tomar, aunque parezcan seguros. Hay relaciones que no debes iniciar, aunque parezcan perfectas. Hay lugares donde tu alma no debe habitar, aunque todos digan que sí. Pero para ver eso, necesitas aprender a escuchar. No con los oídos, sino con el espíritu. No con el deseo, sino con el discernimiento. Y eso requiere práctica. Requiere pausa. Requiere estar dispuesto a soltar la urgencia de tener todo claro ya. Napoleon Hill observó que muchos errores financieros de personas exitosas no vinieron por falta de talento, sino por ignorar su instinto. Porque el éxito externo sin alineación interna es frágil. Se quiebra en silencio. No se nota hasta que ya es tarde. Y aquí surge una pregunta que puede cambiar muchas decisiones. ¿Esto me acerca a Dios o me aleja de Él? No necesitas una respuesta compleja. Solo escucha la reacción de tu alma al hacerla. Porque si aleja, no importa cuán dorado parezca, no es el camino. Y si acerca, aunque incomode o retrase, es donde debes estar. Dios no te guiará por donde Él no camina contigo. No te dejará avanzar en lo que solo te hará retroceder por dentro. Y aunque eso implique soltar lo que parecía bueno, te está preparando para algo mejor. Por eso, si estás ante una elección ahora mismo y hay confusión, no decidas aún. Haz silencio. Pide claridad. Y repite con honestidad. Prefiero retrasar un paso que avanzar hacia donde no me espera propósito. No se trata de cuánto haces, ni de cuántos hábitos aplicas, ni cuántos libros lees, ni cuántas estrategias dominas. La clave no está en la cantidad, sino en el lugar desde donde todo parte. Y ese lugar, si no está alineado, termina saboteando todo lo que construyes. Puedes tener una rutina perfecta, un plan sólido, metas ambiciosas. Pero si Dios no está en el centro, todo eso se vuelve carga. Porque el alma no fue diseñada para sostener el peso de la vida sola. Fue diseñada para caminar acompañada. Y cuando decides poner a Dios no solo como una parte más, sino como el eje que organiza lo demás, todo empieza a encajar. Tu mente filtra distinto. Ya no reaccionas por impulso, sino que respondes con discernimiento. Tus decisiones no nacen de la ansiedad, sino del silencio. Y esa diferencia lo cambia todo. El éxito sin sentido es agotador. La productividad sin propósito es vacía. La abundancia sin paz se convierte en caos. Pero cuando Dios ocupa su lugar, el primero, el más alto, el más profundo, tu vida se vuelve raíz. Y lo que tiene raíz, resiste. Lo que tiene raíz, florece. No significa que no tendrás luchas. Significa que ya no lucharás en tu propia fuerza. Significa que sabrás cuándo avanzar y cuándo esperar. Cuándo decir sí y cuándo decir no. Y que tendrás paz, incluso cuando el camino no se vea del todo claro. Porque vivir con Dios en el centro no es tener todas las respuestas. Es saber a quién acudir cuando ninguna respuesta aparece. Y tal vez, hoy, este video haya sido más que contenido. Tal vez fue esa pausa que necesitabas. Esa confirmación que buscabas. O ese susurro que, en medio del ruido, vino a recordarte. Lo más importante, no puede ocupar el segundo lugar. Así que si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios. Desde hoy, Dios será el centro de mi vida. Tu declaración no solo afirmará tu decisión, puede también inspirar a alguien que está leyendo ahora mismo. Y si este contenido tocó algo profundo en ti, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Aquí no hablamos solo de éxito, hablamos de propósito. Y cada nuevo video puede ser una nueva dirección para tu jornada. Además, considera hacer clic en los videos sugeridos que aparecerán en tu pantalla. Tal vez uno de ellos tenga la palabra exacta que necesitas escuchar hoy. Y no te vayas sin compartir este mensaje con alguien que esté corriendo, pero olvidando lo esencial. Quizás tú seas el instrumento que Dios quiere usar para realinear una vida. Porque al final, lo que empieza con fe, siempre termina con propósito.